Bienvenidos a este video de introducción a los talleres de los laboratorios de química general e inorgánica. Hoy vamos a ver el material de laboratorio. Primero, antes de comenzar, no solamente vamos a ver el material de laboratorio, sino que vamos a tocar el tema de equipos de protección y pictogramas de seguridad. Para entrar a un laboratorio necesitamos guantes de látex o de plástico PVC, gafas o lentes de seguridad, calzado cerrado y pantalón largo. En el caso de aquellas personas que tengan el cabello largo, tienen que llevarlo recogido. Pictogramas de seguridad. Los pictogramas de seguridad son símbolos de riesgo químico, es decir, que nos van a decir cuál es el riesgo de manipular determinado químico. El primer pictograma es comburente. Son compuestos que se pueden inflamar, ¿sí? Son sustancias combustibles o pueden favorecer incendios. Explosivo. Son sustancias que pueden explotar bajo determinadas condiciones. Tenemos inflamable y extremadamente inflamable, ¿sí? Después, nocivo e irritante, que causan irritación en la piel, en los ojos o en el sistema respiratorio, peligroso para el medio ambiente, tóxico y muy tóxico. Hay una pequeña discusión acerca del pictograma del irritante y el pictograma de la toxicidad, porque hay veces en donde nosotros vamos a estar trabajando con un determinado reactivo y ese reactivo va a tener una X y vamos a pensar, bueno, es nocivo, bueno, es irritante. No, también puede ser tóxico. Así que la X se puede confundir con toxicidad, pero bajo las normas de la cátedra, la X es irritante o nocivo y la calavera es el tóxico. Comencemos con la parte de material de vidrio. Vamos a tener materiales que van a estar milimetrados y otros que van a tener o pueden contener un volumen que es aproximado. El vaso de precipitado, nosotros lo podemos poner en contacto con la temperatura, ¿sí? Con temperaturas muy altas o muy bajas, porque hay veces que los ponemos en baños de frío, ¿sí? Con hielo y demás. Entonces, es un material que está expuesto a la temperatura y por eso puede variar su volumen. Es decir, que la medición de un volumen de un líquido puede variar en el vaso de precipitado. Luego está el cristalizador, que solamente sirve para cristalizar y poder llevar algunas de las sustancias químicas. La bureta. La bureta sí es un material que está milimetrado y sirve para titular, hacer titulaciones. Nos permite poder medir un volumen gastado desde el cero, que va a estar arriba de todo, hasta el punto en el cual dejemos de emitir líquido. Tiene un robinete y se ajusta desde este lado con esta perilla. Después tenemos el tubo de ensayo, ¿sí? Es un tubo de vidrio, el tubo de hemólisis y el tubo de campo. El tubo de hemólisis es un poquito más grande que el tubo de campo. No hay mucha diferencia entre uno y otro. Todos son el mismo tubo, pero en distintos tamaños. Erlenmeyer, balón y Kitasato. El Erlenmeyer también es un recipiente el cual puede estar expuesto a unas determinadas temperaturas, por lo cual el volumen de un Erlenmeyer puede variar. Luego tenemos el balón, ¿sí? Que no tiene, no está milimetrado, no tiene esta marca en especial. Y el Kitasato, que es parecido al Erlenmeyer, con la diferencia que tiene este pequeño tubito en la parte del costado y que es de un vidrio mucho, mucho más grueso. ¿Por qué? Porque se usa para
hacer filtraciones al vacío, ¿sí? Con una trampa de agua. Luego tenemos el matraz, que es un material volumétrico graduado. ¿Qué quiere decir? Que el volumen que contiene hasta una determinada marca, esta marca de acá arriba, es sumamente exacto. La probeta, ¿sí? Es como nuestra jarra medidora de nuestras casas, y el vidrio de reloj. La probeta, en este caso, no es un material súper exacto, pero nos ayuda a tener una proximidad bastante buena a los volúmenes muy grandes que queramos utilizar para agregar sustancias a, a lo que estemos realizando. Embudos. Tenemos el cónico de vástago largo, ¿sí? Son embudos de vidrio, puede ser de plástico PVC. Así que está el cónico de vástago largo y el cónico de vástago corto. La diferencia de trabajar con un embudo de vidrio o un embudo de PVC puede ser por el químico a utilizar o si la solución se encuentra a una temperatura muy elevada, obviamente no voy a usar un embudo de plástico PVC, me voy a decantar por un embudo de vidrio que soporta altas temperaturas. En comparación con estos dos tenemos el embudo Büchner. El embudo Büchner, como pueden ver, es de cerámica, puede ser de plástico a veces, y cuenta con un sistema de micro agujeritos que nos van a servir para filtrar algunas sustancias. Pipeta graduada, ¿sí? Esta es, acá empieza a aparecer los materiales que vamos a usar para tomar alícuotas de material, ¿sí? Tenemos la pipeta graduada, la pipeta aforada, que tiene esta pequeña pancita acá, en algunas pipetas es más grande, en otras más chica, y la pipeta pastel. El material metálico que solemos tener en el laboratorio son gradillas, ¿sí? Para los tubos de ensayo, el soporte universal, que es esto de acá, ¿sí? Que nos sirve para armar todos los equipos que vamos a utilizar. Nuez y abrazadera, esta es la nuez que va agarrada al soporte universal y permite, por una de las mariposas, yo la estoy anexando al soporte universal y por la otra puedo agarrar y apretar una pinza, una abrazadera, etcétera, para sostener un equipo, por ejemplo, de destilación o de titulación, etc. Pinza Fisher es otra de los materiales que utilizamos para sostener nuestros equipos a la hora de trabajar. Una anilla, ¿sí? Esta es una anilla con nuez, en este caso, pues en esta partecita de acá, pero la anilla también nos sirve para poner embudos o ampollas de decantación. Espátula, una simple espátula. Tenemos dos tipos de balanza: balanza analítica y balanza granataria. La balanza analítica tiene una precisión de hasta 0,00001, ¿sí? Hasta 5 lugares después de la coma o hasta 4 lugares después de la coma, depende. Hay dos tipos de balanzas en el mercado, dos clases. Y luego tenemos la granataria, que nos medir hasta un lugar después de la coma o algunas 2 lugares después de la coma, ¿sí? Eso depende de la exactitud que nosotros queramos en nuestro procedimiento. Es decir, y como van a ver en el siguiente video, si yo quiero tener bien la cantidad inicial de un material de partida, es decir, un reactivo limitante, por así decirlo, ¿sí? Voy a usar la balanza analítica porque yo necesito medir una cantidad exacta o lo más exacta posible. Mientras tanto, voy a tener por separado una granataria. En cambio, la balanza granataria la vamos a utilizar cuando nosotros queramos pesar material que vamos a anexar a nuestra reacción química
pero que no va a ser el material de partida del cual queramos determinar algo muy puntual, ¿sí? Después tenemos materiales extras, pinzas de madera, mortero, mangueras de goma, varilla de vidrio, termómetro, un agitador magnético, que son estos de acá, calentador y agitador, ¿sí? Son parecidos a las balanzas, cuidado. Algunas platinas, ¿sí? Platinas de calefacción. Algunas calientan y otras calientan y agitan. Y piseta. En el laboratorio se van a encontrar con dos tipos de piseta. Una que dice agua, puede ser agua destilada o agua desionizada. Y también se pueden encontrar con etanol, ¿sí? Van a tener alcohol en el laboratorio. Así que cuidado porque hay una diferencia entre cada una de ellas. Habíamos hablado de las pipetas y tenemos una diferencia entre graduadas y aforadas. Hay pipetas de 0,10 milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, 5, 10, 15, 20, 25, 50, del volumen que ustedes quieran buscar en el mercado van a encontrar, pero se diferencian en algo. Las graduadas, las pipetas graduadas sirven para volúmenes que yo no necesito medir con exactitud, es decir, material que yo voy a anexar a mi reacción química, pero que no es el material de partida. Mientras tanto, la pipeta aforada sí es la que yo voy a usar, es como mi balanza analítica, ¿sí? Como esta que vimos acá. Bueno, la pipeta aforada viene a ser lo mismo, pero de material volumétrico de líquido, ¿sí? Yo acá voy a medir un volumen de líquido que voy a usar en mi reacción química para determinar algo. ¿Estamos? Bien. La graduada, como podemos ver, tiene subdivisiones, ¿sí? Entonces, yo puedo contar la cantidad de subdivisiones entre un volumen y el otro y con esto puedo determinar la incerteza o la mínima cantidad de volumen que puede llegar a medir. Por ejemplo, acá entre el 1 y el 2 puedo contar que hay 10 subdivisiones, ¿sí? Entonces, esto es, la diferencia entre 2 y 1 es 1 mililitro. Entonces yo tengo 1 mililitro y 10 subdivisiones. Entonces hago 1 mililitro dividido 10, 0,10, o sea, 0,1 mililitro. Esta es la incerteza porque esto es lo mínimo que puede medir. ¿Estamos? Entonces, el volumen va a ser, por ejemplo, yo agarro, voy y mido 1 mililitro, pero no sé si es puntualmente 1 mililitro. Puede ser 1 mililitro más 0,10 o 1 mililitro menos 0,10. Entonces me da un rango de volumen, ¿sí? De 0,9 mililitros a 1,10 mililitros, ¿sí? Mi volumen está entre esos dos valores. ¿Estamos? Es un rango. Por ejemplo, acá, con una, con 5 mililitros, ¿sí? Una pipeta que mide 5 mililitros, supongamos que está graduada en 0, 1, 2, 3, hasta 5, ¿sí? Y tiene 20 subdivisiones entre volumen y volumen, ¿sí? Entre volumen entero y volumen entero. Entonces, yo hago 1 dividido 20, me queda 0,05 mililitros. Esto es el error. Esta es la incerteza del material. ¿Estamos? Entonces, yo si mido 2 mililitros, yo estoy también en un rango, porque es 2 mililitros más o menos 0,5 mililitros. Entonces, ¿cuál sería el rango? 1,95 mililitros, punto y coma, 2,05 mililitros. ¿Estamos?
Y lo mismo para una pipeta de 10. Si yo tengo una pipeta de 10 con escala del 1 al 10, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10, yo tengo 1 mililitro, ¿sí? Lo divido por 10 y me da 0,10 mililitros. Bien, en la forada podemos encontrarnos con dos tipos, de simple aforo y de doble aforo. ¿Cuál es la diferencia? De simple aforo, es decir, que tiene una sola rayita, que es esta rayita de acá. Entonces, cuando yo la cargue, se empieza a llenar y tengo que enrasar, ¿sí? Es decir, que el agua o el líquido que yo esté pipeteando quede en esta rayita, ¿sí? Entonces, el volumen que va a contener o que yo tengo que contener adentro de la pipeta forada tiene que ser desde la rayita en adelante. En cambio, la de doble aforo tiene que estar entre las dos rayitas estas. ¿Estamos? Entonces yo voy a pipetear, sube todo el líquido, ¿sí? Y comienzo a emitir. Entonces emito, empieza a bajar, empieza a bajar, y me detengo cuando llego a la otra marquita. ¿Estamos? ¿Y cuál es su incerteza? Bueno, primero principal, las pipetas aforadas son muy, muy exactas. Fíjense que yo acá tengo una pipeta aforada de 25 mililitros, ¿sí? Y me establece ya cuál es su error. Es de más o menos 0,04 mililitros. Bien, en la diapo anterior hablé de cómo enrasar en el laboratorio, ¿sí? Cómo enrasar el líquido. ¿Qué es enrasar? Es marcar una determinada cantidad de volumen con la marquita del material volumétrico a utilizar. Se enrasa dependiendo de la pipeta, ¿sí? Depende del material, del error del material volumétrico. Así que tienen que tener eso en cuenta. También depende de la densidad del líquido. Si un líquido es muy poco denso, como el agua, se va a enrasar cuando se forme una U, ¿sí? Una pancita, y la pancita tiene que estar sentada, apoyada, no por arriba, tiene que estar apoyada en la línea del cero, ¿sí? Ahí se enrasa. Y cuando tengo un líquido que es muy denso, como por ejemplo el mercurio, si tienen termómetros de mercurio que son muy viejos, ustedes van a poder ver que se forma una pancita pero hacia adentro, ¿está? Queda así, curvada hacia abajo. Por lo cual, esa pancita tiene que estar también apoyada en la línea del envase. Esa es la diferencia dependiendo de la densidad del líquido. Fíjense, este es un envase correcto, mientras que este está por arriba de la marca y este está por debajo de la marca. Bien, cuando ustedes miren la línea del envase y la pancita, se tienen que poner el material que van a utilizar a la altura de los ojos. Es decir, ustedes tienen que mirar la marca del envase a la altura de los ojos, ¿sí? No desde arriba, no desde abajo, a la altura de los ojos. Porque ese es el material que ustedes van a utilizar y necesitan que la perspectiva no los engañe. ¿Estamos? Y también depende del color del líquido. En el laboratorio se van a encontrar con que van a trabajar con sustancias y demás que tienen distintos colores. No necesariamente son transparentes o con algún color, como por ejemplo el aceite de girasol que tiene un color amarillento, pero es translúcido, yo puedo ver a través. Van a encontrarse con algunos líquidos que son totalmente oscuros. Esos líquidos que son oscuros, que son de un color opaco, que yo no puedo ver a través de ellos, tienen un envase especial.
como por ejemplo el permanganato de potasio. El permanganato de potasio da un color violeta muy oscuro cuando están en altas concentraciones. Generalmente me tapa todo lo que tiene que ver o lo referido con las marcas volumétricas, ¿sí?, del recipiente, pero hay veces en las que no, por ejemplo acá que con tinta, las marcas con tinta blanca se ven bien. Afortunadamente en el laboratorio no lo tenemos. Entonces, lo que se hace es, se enrasa un poquito por debajo, se deja un espacio en el cual yo pueda visualizar, ¿sí? Y cuando se emite, se va a emitir hasta por debajo de la marca que se quiera utilizar, ¿sí? Es decir, yo tengo que emitir 5 mililitros, no voy a usar una pipeta de 5 mililitros, porque ya voy a envasar por debajo y una pipeta graduada de 5 mililitros no me deja, ¿sí? Porque contiene 5 mililitros clavados, aproximadamente. Entonces me voy a ir a una de 10 mililitros y voy a envasar en 10 y bajo hasta el 5, ¿sí? Enraso por debajo del 10, apenitas por debajo, y emito hasta por debajo apenitas del 5. ¿Estamos? Siguiendo con la diapositiva, tenemos los pasos para desarrollar un informe. Siempre se parte desde un objetivo, se pueden detallar o no, hay docentes que están de acuerdo, otros que no, los materiales a utilizar, el narrado del procedimiento, hay algunos docentes que están a favor, otros que están en contra, solo le tienen que preguntar. Sí, lo que se puede hacer es agarrar y contar cuáles son los pasos en donde hay que tener cuidado de no meter la pata. Y ahora vamos a ver por qué, porque se cometen errores. Luego viene la parte de cálculo, ¿sí? Datos, cálculos, si quieren anexar imágenes, y una conclusión final, ¿sí? Un informe no puede ser entregado si no hay una conclusión final. Y la conclusión tiene que estar aparte de los cálculos. Es decir, si el cálculo te da un resultado, al final de la conclusión se concluye que la concentración del, no sé, reactivo es de 0,2 molar, por ejemplo. ¿Estamos? Tiene que estar por escrito. Bien, tipos de errores. En el laboratorio se pueden cometer dos tipos de errores, por defecto y por exceso. Por defecto es pérdida de material. Por ejemplo, yo estaba agitando, ¿sí? Yo tenía mi material que había pesado perfectamente en mi balanza analítica, lo había puesto dentro del vaso de precipitado con una varilla de vidrio, con una espátula, estaba revolviendo, habría agregado agua para solubilizar y estoy con una agitación muy vigorosa y saltan gotas del vaso de precipitado. Estoy perdiendo material de partida, es un error por defecto. Otra cosa que me puede pasar es que yo en la balanza, sin querer, haya derramado, ¿sí?, material en la parte de la balanza que no es el vaso de precipitado. Ese poco de material que cae por fuera del vaso de precipitado, pero en la balanza, en la placa de la balanza, también está contándose en la pesada. Por lo tanto, yo voy a tener material que se pesó, que yo voy a usar, porque voy a usar el dato de lo que me diga la balanza, pero no va a estar dentro del vaso de precipitado. Error por defecto, ¿sí? Y, por ejemplo, volviendo al ejemplo a la situación en la cual yo estoy revolviendo en un vaso de precipitado material de partida, ¿qué pasa si yo saco la espátula del vaso de precipitado? Yo voy a estar quitando, la espátula va a estar
con todo el material adherido, todavía puede estar solubilizado, pero va a estar adherido a las paredes de la espátula. Cuando yo lo saco y lo apoyo en la mesada, listo, ya perdí material de partida. ¿Estamos? Y un error por exceso es que se genera más material de partida. A ver, ¿cómo puede ser que se genere más material de partida? En realidad, se alteran las mediciones, ¿sí? Un ejemplo que yo les puedo dar es cuando uno pesa material en una balanza analítica, trata de mantener que la placa permanezca limpia, que se trate con mucho cuidado y cuando quiero saber cuánto pesé, cierro todas las ventanitas, las puertitas y demás y me alejo. ¿Por qué? Porque es muy sensible tanto al movimiento como a la respiración. Eso hace variar en la pesada. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, apoyado en la mesada de trabajo, ¿sí? Puede que mi influencia haga que aumenten los dígitos de la balanza. Estoy creando material, entre comillas. Otra cosa que puede pasar es, por ejemplo, que yo haya enrasado bien y me escurra me escurra líquido de la parte de arriba, ¿sí? De un determinado, por ejemplo. Yo estoy acá, ¿sí? Yo enraso perfectamente, pero acá había gotitas de líquido, ¿sí? Ese líquido baja y aumenta una rayita. O por más que no aumente mucho, si se despega eh, el menisco, ¿sí? La parte bajita, la pancita de la línea, listo, ya está. Yo ya estoy cometiendo un error por exceso, porque voy a tener un poco más de volumen a gastar, ya sea una gota. Bien, llegamos al final. El siguiente video van a tratar sobre las diluciones y disoluciones en un laboratorio.